Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche estábamos nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Felices Pascuas para todos. Estamos como en un solo día celebrando la Pascua del Señor. Ayer escuchábamos la versión de San Juan, ¿verdad? Lo que sucedió es una parte, porque a veces no se lee todo lo que el evangelista está diciendo, lo vamos a ir fraccionando, lo vamos a ir leyendo por partes. Pero ayer escuchábamos a San Juan lo que sucedió el primer día, ¿verdad? San Juan es bien explícito, bien detallista, ya que recuérdense que fue después de Pedro el segundo quien va a entrar al sepulcro que está vacío, ¿verdad? Y van a ver los lienzos y todo en su lugar. Y hoy se nos presenta lo mismo, el mismo día de la resurrección, pero a cargo del evangelista San Mateo, ¿verdad? Que nos cuenta lo que sucedió ese primer día. Todos van a narrar lo mismo, todo va a venir a terminar a lo mismo, ¿verdad? Las mujeres que van, que se lo encuentran, de hecho María Magdalena es la primera, ¿verdad?, que se encuentra con él. Entonces aquí San Mateo habla de las mujeres, ¿verdad? Porque claro está que los evangelistas dicen que iban unas mujeres a buscarlo, ¿verdad? E incluso cuando iban en el camino se iban preguntando: ¿quién nos va a mover la piedra para poder entrar y terminar de preparar el cuerpo del Señor? Cuando van a llegar, pues el sepulcro está vacío y un hombre, unos hombres, dice, vestidos de blanco, les van a decir: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y aquí el San Mateo nos presenta a Jesús, ¿verdad?, que le sale al encuentro a estas mujeres y ellas, por primera vez aparece la palabra, lo adoraron, ¿verdad? Le abrazaron los pies y lo adoraron, reconociendo que verdaderamente era el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios, reconociéndole en él una divinidad. Lo adoran. Y aquí es una frase bien hermosa que Jesús le dice: no tengan miedo, no tengan miedo, no teman. Recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo se les va a aparecer a sus discípulos, ellos van a estar en el cenáculo a puerta cerrada, porque tenían miedo. Si esto han hecho con el Señor, que nos va a preparar a nosotros también, nos van a terminar crucificando o decapitando. Entonces ellos tenían miedo. Y Él les dice: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Jesús, esta frase, hermanos, si se fijan, no es muy común, ¿verdad? Jesús dijo a sus discípulos, ¿verdad? Y después de resucitado, Jesús va a decir: vayan a decirle a mis hermanos.
a mis hermanos, que voy a Galilea, que vayan ahí, allá me verán. Y esto es una cosa nueva, ¿verdad? Jesús que los manda a Galilea, a esta ciudad, tierra de paganos. Galilea, ¿verdad? No era tierra era tierra de gentiles, por eso han visto que nazca algo de esta tierra, ¿verdad? De Galilea, Galilea de los paganos, Galilea de los gentiles, así le llamaban de manera despectiva, ¿verdad? ¿Cómo entender esta frase? ¿Por qué decimos esto? Recuerden que cuando, después de que el rey Salomón cayó en el pecado de la idolatría, el reino de Israel se dividió en dos partes, ¿se acuerdan? Reino del norte y reino del sur. Y en el reino del sur solamente quedó una tribu. Una tribu. Y esa es la tribu de Judá. Y esa tribu de Judá es donde está en la actualidad lo que nosotros llamamos Jerusalén, ¿verdad? Toda esa zona ahí. La tierra del pueblo, de la única pueblo que seguía siendo fiel al Señor. Ahora, la Galilea de los paganos, la Galilea de los gentiles, ¿quién es? El territorio de aquellas otras 10 tribus. Y estas 10 tribus, ¿qué pasó? Se dispersaron, se formaron pueblos después, pero ya no era sangre pura de judíos. Ellos se habían mezclado con paganos, habían tenido hijos con paganos. En cambio esta tribu no. Estos se casaban solamente entre ellos mantenían su pureza de sangre, ellos no podían casarse con paganos, con gentiles, ¿verdad? Entonces ellos se llamaban el pueblo fiel, el pueblo escogido. Los demás eran simplemente paganos, ¿verdad? Por eso Galilea de los paganos, Galilea de los gentiles, ¿verdad? Entonces Jesús va. ¿Para qué? Para cumplir también aquella profecía que decía: en la tierra de los gentiles, la tierra de los paganos, ha brillado una gran luz. Y Jesús se dirige a ese lugar también. Jesús se dirige: vayan allá, allá me verán. Y dice que mientras las mujeres iban en camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad. Y ellos fueron a dar parte. Esto es una de las cosas interesantes, y es que los soldados fueron testigos de lo que sucedió. Los soldados fueron testigos de la resurrección del Señor. Ese hombre se levantó, ese hombre abrió el sepulcro, ese hombre está vivo, nosotros lo hemos visto. Y van a comunicárselo a las autoridades judías, llaman, hacen una reunión y dicen: bueno, miren, si esto llega a llegar a oídos del pueblo, nos van a linchar. Callemos a estos soldados y vamos a decir, miren qué cosa lo que dice, qué ridículo. Ustedes van a decir así: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Ridículo, ¿verdad? Y si estaban dormidos, ¿cómo vieron? Ajá. Mientras estábamos dormidos, llegaron los discípulos y se lo llevaron. ¿Estaban dormidos o estaban despiertos? ¿Verdad? Porque o estaban dormidos o estaban despiertos, porque ¿cómo saben que fueron los discípulos que se lo llevaron si estaban dormidos? ¿Verdad? Pues no, o sea, ahí está la gran mentira, ¿verdad? Digan esto, ¿verdad? Y San Mateo lo recoge la versión exacta, y dice: esto era lo que decía, lo que les dijeron a los soldados que dijeran, que mientras nosotros estábamos dormidos, llegaron los discípulos de él y se llevaron el cuerpo. Y como los judíos, ¿verdad?, las autoridades judías estaban tan acostumbradas a manipular las leyes, les dice: y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Porque eran soldados romanos los que estaban ahí. Eran soldados romanos a los que habían dejado custodiando el sepulcro. Ellos, quienes, los soldados, tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas.
Está bien, así vamos a decir cuando nos pregunten. Pero una cosa es lo que le van a decir al común del pueblo y otra cosa es lo que van a comentar entre los soldados. Y San Mateo dice, esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. La versión de los soldados, ahí se ha ido. Pero ellos fueron diciendo, es que esto y esto, en realidad esto pasó, pero nos dieron platita para que no dijéramos, porque los soldados romanos eran romanos, no eran judíos, a ellos no les importaba la religión judía, ellos eran paganos, no les importaba. Lo que les sorprendió fue lo que sucedió en ese momento. Hermanos, aquí comienza la era cristiana. Alguien podría decir, bueno, Jesús murió, pero ya resucitando las cosas iban a mejorar, las cosas iban a ser distintas, viendo que el sepulcro está vacío. No, hermanos, no cambió la cosa. Empezaron a perseguir a los cristianos. Cállense, no hablen de ese Jesús. Y durante este tiempo de Pascua, nos va a acompañar un libro muy hermoso, que es el que hemos iniciado hoy en su lectura. ¿Cuál es? El libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué es el libro de los Hechos de los Apóstoles? Es la narración de los hechos que sucedieron después de la resurrección del Señor. Ese es el libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, es el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles que nos habla que María estaba en el cenáculo cuando fue Pentecostés. Y ese libro de los Hechos de los Apóstoles que nos narra cómo los primeros discípulos del Señor, los primeros cristianos, empezaban a predicar la palabra de Dios con mucho esmero, con mucho amor. Y vamos a escuchar en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles el asesinato de ¿quién? De San Esteban, el primer mártir. Y luego en los Hechos de los Apóstoles también nos va a presentar la persecución de San Pablo, la conversión de San Pablo, y luego el trabajo apostólico de San Pablo, de San Pedro, los pleitos que van a haber en las primeras comunidades cristianas. Es un libro hermoso. Si alguien quiere saber cómo nació la iglesia, cómo se dio la iglesia después de que Cristo resucitó, lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está. Ahí está. Y es un libro tan hermoso porque nos ayuda, hermanos, a conocer de dónde venimos nosotros. ¿De dónde venimos? Aquí en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta cómo San Pedro, San Pablo, San Juan elegían presbíteros. Eligieron, lo primero que vamos a encontrar, ¿qué es? Cuando eligieron los primeros 7 diáconos, ¿verdad? Y entre esos diáconos, ¿quién es? San Esteban es uno, ¿verdad? Y luego nos cuenta que San Pablo iba fundando comunidades cristianas e iba eligiendo presbíteros. ¿Y quiénes son los presbíteros? Nosotros, yo soy un presbítero. Hoy será ordenado, dijeron el día que me ordenó, como presbítero fulano de tal, ¿verdad? Mi nombre completo, presbítero. Y luego el mismo San Pablo va a hablar de los obispos, ¿verdad? Los obispos de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Esa es nuestra iglesia. Esta es nuestra iglesia. Y que aunque a los hermanos separados les duela, no les guste esto y lo otro, pero esta es la iglesia. No, la iglesia de ustedes la fundó Constantino. No molesten, si Constantino es del año 313, fue cuando dio libertad de culto. Y los cristianos que existieron antes, ¿de dónde están? La iglesia viene desde Cristo, con la única diferencia que 313 años la iglesia tuvo que vivir en catacumbas, escondida, y nos cuentan los historiadores los cientos y miles de cristianos que fueron crucificados, fueron tirados a los leones, fueron asesinados por el evangelio, ¿verdad? Y tenemos el testimonio de los mártires, tenemos la biografía de los santos,
que murieron en ese entonces, ¿verdad? Y luego después, Constantino lo que va a hacer es dar libertad de culto. Eso es todo lo que va a hacer. Constantino no va a fundar ninguna iglesia. Constantino lo que va a decir es, bueno, cesa la persecución contra el cristianismo. Ya, de ahora en adelante, el cristianismo tendrá libertad para profesar su fe. Ya no será perseguida. Eso fue todo lo que sucedió. Y para los protestantes eso es fundar una iglesia. Eso no es fundar una iglesia. Eso simplemente es, cesó la persecución. Hermanos, Cristo ha resucitado. Y la resurrección de Cristo le va a dar otro rumbo a la humanidad. Le va a dar otro rumbo. Pero también Cristo, resucitado, hoy quiere darnos otro rumbo a nosotros también. Quiere que nuestra vida retome otro camino, un camino distinto. San Pablo utiliza mucho una frase que dice, el viejo yo y el nuevo yo. El viejo yo es aquel que vive según criterios humanos, según mis caprichos, según lo que la carne da. El nuevo yo es aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo. Y ustedes me podrán decir, Padre, ¿y en qué consiste dejarse guiar por el Espíritu Santo? Dejar que sea Dios quien tome las riendas de nuestra vida. Preguntarle a Dios si mi vida la estoy llevando según su santa voluntad o la estoy llevando según mis caprichos. ¿Qué es lo que manda en mi vida? ¿Las pasiones, los desórdenes, los lujos? ¿O es Cristo quien me quiere dar hoy vida desde su resurrección? Pidamos al Señor que cada uno de nosotros sepamos experimentar las gracias de la resurrección del Señor en nuestras vidas y las podamos transmitir a los que más las necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.